La idea original para el debut de Sting era que apareciese en el Royal Rumble del 2015. Posiblemente también se barajó una idea para una aparición en WrestleMania. Pero cuando la historia de la autoridad contra el equipo de John Cena empezó a crecer en otoño del 2014, Vince McMahon y Triple H vieron la oportunidad de hacerlo debutar bajo el personaje que tenía en WCW, destructor de la autoridad, y algo perfecto para su personaje. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos una vez más al canal de YouTube de Wrestling y Punto. El día de hoy, como cada jueves, un nuevo episodio del programa en donde repasamos, comentamos y recordamos un hecho, evento o semblanza relacionada a algún personaje de nuestro deporte espectáculo, sin importar las siglas ni los colores. Antes de comenzar, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y sobre todo en TikTok. Y si estás aquí porque el algoritmo de YouTube es recontra buena onda con este espacio, no te olvides de dejar tu like para que te pueda salir todo el contenido. Bueno, estamos a puertas de una nueva edición de la serie de los sobrevivientes este fin de semana. Y se nos ocurrió hablar un poco de aquellos momentos que se han vivido a través de la historia en la serie de los sobrevivientes. Pero ojo, podríamos armar un top 20, un top 10 porque hay un sinfín de momentos, de recuerdos, pero hemos decidido desarrollar 4 exactamente, pero no un desarrollo de acuerdo a lo que se vio en televisión. Vamos a hablar un poco de los secretos sobre los momentos en la serie de los sobrevivientes. Así que comencemos. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre el debut de Sting. WWF en aquel momento había querido a Sting desde principios del año 2000, especialmente para tener una lucha de ensueño, es decir, enfrentar al Tata, al Undertaker, contra Sting. Pero Sting siempre rechazó firmar con la empresa porque desde su punto de vista no confiaba en el manejo creativo de WWF en aquel entonces. Aparte de ello, quería un calendario más ligero y estaba más que cómodo en Total Nonstop Action. Cuando terminó su último contrato con TNA en el año 2014, quedó totalmente libre y WWE retomó conversaciones con él inmediatamente. Triple H fue quien encabezó las reuniones con Sting ese año. Como parte de las negociaciones, se le ofreció a Steve Borden un contrato part-time, pero con un salario de main eventer. WWE también recalcó el rol de estrella especial sin tener que luchar mucho, además del desarrollo de merchandising y ser la figura principal del videojuego de WWE de aquel año. La idea original era de que Sting debutase en el Royal Rumble del 2015 o directamente tener una aparición sorpresa en WrestleMania. Pero cuando la historia de la autoridad versus el Team Cena empezó a crecer en otoño del 2014, Triple H y Vince McMahon vieron una oportunidad: hacerlo debutar con el personaje del vigilante, aquel vigilante que se opone a la autoridad, algo perfecto para su personaje. La aparición de Sting se mantuvo en secreto, un secreto absoluto, para que el momento del debut fuese algo perfecto. El día del evento, Sting fue llevado en un auto con lunas polarizadas y de forma directa a un camerino aislado del talento sin dejar que casi nadie del roster lo viera. Este debut y de la presencia de Sting en el Coliseo solamente lo sabían Triple H, Kevin Dunn, Stephanie McMahon, Vince McMahon, Seth Rollins y Dolph Ziggler, porque ambos eran parte del final de la lucha. Incluso varios luchadores
pensaron que la sorpresa podría ser Randy Orton, mas nunca se imaginaron que podía ser Sting. Entonces se da este momento que yo recuerdo haberlo visto en Fox Action, parte del paquete que tenía con mi proveedor de cable. Me vi la serie Los Sobrevivientes y cuando vi a Sting casi me caigo patas para atrás. Entonces, comentarles ese momento, pues creo que ya todos sabemos qué fue lo que sucedió, ¿no? Ahora vamos a hablar pues del adiós del Tata, el adiós del Undertaker, que sucedió en la serie de Los Sobrevivientes del año 2020. El retiro del Undertaker en la serie de Los Sobrevivientes no fue algo improvisado y tampoco fue una decisión tomada de un día para otro. Fue un proceso que comenzó años antes y que terminó de definirse en plena pandemia. Tras WrestleMania 33 en el 2017 y eventos enfrentados a Roman Reigns, el Undertaker se sentía físicamente muy disminuido. No estaba satisfecho con su rendimiento en el cuadrilátero en el último año y estaba pues también cansado. No olvidemos que después de esta lucha contra Roman Reigns, el Taker dejó su abrigo y dejó su sombrero en el cuadrilátero como una señal de retiro. Vince McMahon lo convenció de seguir un poco más, lo cual nos llevó a esta pelea con John Cena en WrestleMania 34. También, como parte de este pedido de Vince McMahon de que no se retire, nos llevó a la desastrosa lucha con D-Generation X en el 2018 y su feudo con AJ Styles en el 2020. Yo creo que de todo lo que hemos mencionado, la lucha cinematográfica entre Styles y el Taker, pues me parece que fue lo único destacado en ese periodo, ¿no? Post retiro, digámoslo así. Después de grabar el Boneyard Match, el Undertaker decidió retirarse definitivamente y se lo comunicó a Vince McMahon. Como el debut del Taker fue en la serie Los Sobrevivientes del 90, Vince quiso cerrar el círculo 30 años después. Ya para junio del 2020, Vince le avisó al equipo creativo que se venía el retiro oficial del Undertaker y que no habría vuelta atrás. Se empezó a planificar el momento para este retiro y no se pensó nunca quizás en un combate y tampoco en que el Undertaker tuviese esfuerzo físico. Se buscó siempre algo simple, pero que fuera totalmente simbólico y emocional. Undertaker escribió casi todo su discurso, excepto la parte donde menciona "It's time for the Undertaker to rest in peace". O sea, es momento que el Undertaker descanse en paz. Esta fue una frase acuñada por Vince McMahon y el viejo Vince quería esta frase para el final del speech. Al inicio del 2020, el Undertaker prefería retirarse con público, pero más adelante cambió de opinión, obviamente por lo que pasó en la pandemia, ¿no? Ya sabemos que fue una época muy complicada para el mundo, muy complicada para los negocios, muy complicada para todos. Y el Tata no le quedó otra más que retirarse en el Thunderdome sin fans presentes, en vivo y en directo. Aunque en televisión se mostró bastante serio y dentro del personaje, muchos comentan que al regresar al backstage, Mark Calaway se quebró. Bruce Pritchard dijo en el documental de The Last Ride que por primera vez en su vida vio a Mark Calaway romperse completamente. Undertaker siempre evitaba mostrar emociones cuando salía del personaje, pero esta vez fue diferente. Momento que nadie pensó que llegaría, inevitable por la misma edad pues del Taker. Que hubiese sido genial despedirlo entre los fans. Me parece que la pandemia nos quitó eso. Se quiso hacer
los deseos del Taker también. Vince ahí no metió su cuchara para decir, oye Taker, esperemos un año más para que te puedas retirar. Se le hizo caso al Taker y bueno, vimos lo que vimos en el Thunderdome a través del WWE Network. Otro momento importante en la historia de la serie de los sobrevivientes es Shawn Michaels ganando el campeonato mundial peso pesado en la serie de los sobrevivientes del 2002. El primer ganador previsto para el debut del Elimination Chamber era Triple H. ¿A quién se le ocurrió esta idea? Obviamente al señor McMahon. Vince quería consolidarlo como la nueva cara de Monday Night Raw y darle una victoria dominante en la primera cámara de eliminación. Pero todo cambiaría cuando Shawn Michaels regresó a la compañía. Recordemos que cuando Shawn firmó en el 2002, lo hizo bajo un acuerdo muy claro. Tan solo un combate y este sería contra Triple H y en un pay-per-view. Después de eso, nada más. Después de esa lucha, WWE no esperaba usarlo más, pero ese fue el final del match y por eso ustedes recordarán el final del match con el ataque del mazo de Triple H a Shawn. Pero su combate fue tan bueno y tuvo tanta reacción positiva que Vince pensó en extenderlo, aún sabiendo que Shawn. Pero su combate fue tan bueno y tuvo una reacción tan positiva que Vince McMahon pensó en extenderle una adenda en el contrato, aún sabiendo que Shawn ya no quería luchar más. Después de SummerSlam, Triple H fue donde Vince McMahon y le dijo: si Shawn regresa un poco más, hay que darle el título. El público lo quiere. Es ahora o nunca, Vince. Ahora, el viejo Vince, a pesar de estar consciente de la reacción positiva que trajo esta lucha en SummerSlam, no estaba muy convencido de que esta sería una idea correcta por varias razones que, si nos ponemos a pensar en frío, tienen mucho sentido. Shawn Michaels, a pesar del tremendo match que nos dio en SummerSlam, aún tenía problemas en la espalda. Físicamente no estaba bien para sostener un programa a largo plazo. Por tal motivo, y sumada a las condiciones contractuales, no podía trabajar al ritmo de un calendario completo. Y si a eso le sumamos que llevaba 4 años retirado, la idea no encajaba para Vince. Pero Triple H, Jim Ross y sobre todo Stephanie McMahon insistieron. Para Stephanie, a nivel emocional, la historia tenía un gran impacto si Shawn regresaba después de 4 años, ganaba la primera cámara de eliminación y tenía un cierre con el título, al menos por un corto tiempo. Eso terminó por darle... estas razones de Stephanie, que son completamente válidas, le dieron un giro a la cabeza de Vince y consideró hablar con Shawn para poder ofrecerle más fechas. La decisión final se tomó una semana antes de la serie de los sobrevivientes. Ya habiendo firmado un nuevo acuerdo, el plan aprobado fue el siguiente. Shawn entra con una vestimenta atípica. Recuerden que Shawn en ese momento usó un pantalón marrón. Shawn no lucía como el favorito. En el match se le vende como un underdog y de a pocos las pocas chances que tiene van aumentando para que la exigencia de la lucha pueda abrigar a este underdog. El público por tal motivo lo apoya y gana de una forma inesperada. La idea del final fue de Shawn y de Triple H. Shawn quería un final rápido, limpio y simple. Su reinado fue pensado para durar solo un mes y desde el día del Elimination Chamber ya estaba decidido que Shawn perdería el título ante Triple H en Armageddon del 2002, exactamente un mes después, y así fue. Bueno, hay que sumar aquí que Triple H
casi se nos va en este Chamber. Triple H casi nos abandona, tuvo una lesión, salió en camilla, no fue kayfabe, y los planes al final, como ya lo hizo una vez cuando estaba luchando contra Jericho y Benoit, que se lesionó y continuó hasta el final, una vez más lo hizo, y Shawn Michaels pues ganaría el título, tendría una corrida bastante corta con el título. Fue pensado de esa manera porque también, si bien es cierto, Shawn Michaels en aquellos años estaba retirado, no perdió pues la calidad en el cuadrilátero, ¿no? Ya obviamente después de lo que pasó en Arabia, pues ya todo el mundo tiene ese mal sabor de boca, ¿no? Pero yo creo que este momento fue importante para la carrera de Shawn, ¿no? Porque era la redención completa, no solamente volver, sino también coronarse como el campeón que siempre fue. Y bueno, ya para cerrar, un momento importante también en la historia de WWF fue La Roca ganando el título de la Federación Mundial de Lucha en la serie Los Sobrevivientes de 1998. Ojo que puede ser una lista criticable, puede ser una lista funable hasta cierto punto, pero tocarlo de la serie Los Sobrevivientes, yo creo que eso todo el mundo ya lo sabe. Tocarlo del regreso de CM Punk, todo el mundo ya lo sabe. Tocar sobre el debut del Taker, todo el mundo ya lo sabe. Acá estamos hablando de esas cositas que no se saben, esos pequeños datos que pasan desapercibidos. Y toca pues hablar del campeón del pueblo, ¿no? La percepción que se tenía de La Roca en 1998 no es la misma que se tiene hoy en día. Hoy la gente aborrece a Dwayne Johnson por haber arruinado el tour de despedida de John Cena. Pero bueno, eso es material para otro video. Teniendo en cuenta que estamos en el mes de los torneos, el torneo Deadly Game reunió lo mejorcito de la era de la actitud en una sola noche en la serie Los Sobrevivientes de 1998. El premio para el ganador era el campeonato vacante de WWF, que le fue arrebatado a Stone Cold Steve Austin tras ser derrotado por el Undertaker y por Kane en el In Your House Breakdown. The Rock venía creciendo muchísimo en popularidad en aquellos tiempos y su carisma estaba más que demostrado. La gente empezaba a apoyarlo más que a otros talentos contemporáneos. El plan inicial era convertirlo en el próximo gran babyface. Sin embargo, Vince McMahon se dio cuenta de que todavía no era el momento, ya que si lo hacía, Stone Cold, en aquel entonces, que también era muy popular, quizás podría ser opacado. Entonces, Vince McMahon, como siempre dándole la contra a las situaciones, hizo todo lo contrario. Es decir, convirtió a La Roca en el nuevo heel corporativo y de pasada lo usó para reforzar a Steve Austin como la cara principal de la empresa. Bueno, hay que recordar que ya había ocurrido lo del Montreal Screwjob, había pasado casi un año, y Vince decidió hacer un 2x1. ¿A qué me refiero con un 2x1? Vamos a impulsar a La Roca y con el resultado de esta lucha vamos a crear otro babyface top en la persona de Mankind. Volviendo a La Roca, cuando se decidió darle el título en la serie Los Sobrevivientes, tenía 26 años. Estaba joven, tenía ese carisma y sobre todo tenía el micrófono. Vince vio en él a un talento que podía cargar la empresa si Stone Cold se lesionaba o descansaba. No olvidemos que Steve Austin ya estaba lidiando con lesiones y necesitaba, digamos, ciertos descansos programados en la historia, camino pues a la vitrina de los inmortales. Por eso Vince eligió a La Roca como su sucesor natural. El factor de la juventud y sobre todo el enfoque en el rango de edad hicieron que Vince apostara todas sus fichas a que La Roca pudiese ser esa cara para la compañía. En plena Monday Night Wars no era una decisión loca, era una decisión que apostaba a la creación del main event de WrestleMania 15 y a dejar en claro
que la apuesta por los jóvenes se daba en la Federación Mundial de Lucha. ¿Y por qué digo esto? Si hacemos un contraste de quiénes eran los campeones en las otras empresas, pues en WCW el campeón máximo era Bill Goldberg, que en aquel entonces tenía 31 años, y en la ECW el campeón máximo lo era Shane Douglas con 33 años. No es mucha la diferencia, es corta, los tres son jóvenes, pero digamos que La Roca en micro pues se llevaba por camino a Shane Douglas, se llevaba por camino a Goldberg. Ya su calidad en el ring puede ser discutible, ¿no? Pero Vince McMahon optó por un joven llamado Dwayne Johnson para que pueda ser la cara de la compañía. Entonces, ya habiendo decidido al ganador, había que pensar cómo llegar a esa instancia. Mankind fue presentado, si ustedes recordarán, como el elegido de Vince. El público creía que la empresa quería a Mick Foley como campeón, cuando en realidad fue todo lo contrario. Incluso se dice que solo 4 personas sabían el final de la lucha: Vince, Shane, Vince Russo y La Roca. Ni siquiera Mick Foley ni la mayoría del roster conocían la secuencia final. Durante la lucha entre La Roca y Mankind, Mick Foley no sabía que la secuencia de la rendición iba a ser cortada tan abruptamente. El público tampoco entendió qué ocurría, y era justo lo que WWF quería en aquel entonces. Shane McMahon no debía de contar el pin, sino debía hacer sonar la campana, así como lo hizo Earl Hebner en 1997. En pocas palabras, La Roca estaba de acuerdo y Mick Foley ni enterado. Mick Foley no estaba considerado para un reinado largo con el título de WWF, aunque muchos de sus compañeros siempre dan un feedback positivo sobre Mick Foley. Vince McMahon sentía de que no era la cara de la empresa para lo que querían contar en ese momento. Por tal motivo, necesitaban un campeón corporativo, ya que los planes creativos eran enfrentar a Stone Cold y a la autoridad una vez más, pero ya no en la persona de Vince McMahon. Para eso necesitaban a un campeón aliado de esa misma autoridad. De acuerdo a lo que cuenta Mick Foley en varias entrevistas, él se molestó por lo sucedido en la serie Los Sobrevivientes, ya que quedó genuinamente confundido y molesto. O sea, Foley sabía que iba a perder. Le dijeron que sería un final controversial, también, pero no le dijeron que Shane entraría y pararía la lucha imitando el Montreal Screwjob. Recordemos que en 1997 Mankind fue uno de los que reclamó por el Screwjob y no se presentó en señal de protesta al Monday Night Raw de la noche siguiente. Si ustedes recuerdan la lucha, recordarán que es una lucha muy física en donde se tiene el uso de objetos y caídas fuera del cuadrilátero. Se nota por momentos que a The Rock se le pasa la mano un par de veces con el uso de la fuerza, y por tal motivo La Roca pasaría la noche disculpándose con Mankind. Ya cuando Survivor Series salió del aire con el resultado que todo el mundo conoce, Vince McMahon llamó a su oficina a Mick Foley y le explicó que necesitaban ese final para impulsar a La Roca, que revivir el shock del Montreal Screwjob beneficiaría a la WWF en la guerra de los lunes por la noche, y que era mejor, entre comillas, que Foley no supiera exactamente cuándo se daría la rendición para que se viera más real la situación. Mick Foley respondió bastante calmado. Ya sabemos la calidad de persona que es Mick y siempre ha sido respetuoso, pero dejó en claro que no le gustaba que le ocultaran ese detalle. En su libro del Have a Nice Day dice lo siguiente: sentí que me habían hecho quedar como un idiota, que me habían hecho creer que la empresa me apoyaba como campeón cuando nunca fue así. No olvidemos que en la historia parecía de que Vince quería a Mankind como el campeón de la empresa, pero fue todo un engaño, incluso para el mismo Foley. Quizás no soy el tipo de luchador que ellos quieren como campeón, cita en su libro. Una frase dolorosa para un trabajador
tan bueno como Mankind. Pero el viejo Vince tenía que darle una a Mankind. Y esa se la dio en Monday Night Raw del 4 de enero de 1999. Ustedes ya saben qué sucedió ese día. Así que bueno, hemos querido repasar unos momentos, 4 momentos en la historia de la serie de los sobrevivientes, pero con cositas, con datos que quizás no conocías. No nos hemos basado exactamente a lo que se vio, sino a cómo se llegó a lo que viste en pantalla. Me gusta este programa, me gustó muchísimo. Así que nos encontramos pues el próximo jueves. He prometido al amigo Fo hacer una equivalencia entre el Blood and Guts masculino y el World Games que se va a dar este sábado en la serie de los sobrevivientes. Así que no te olvides que vas a poder ver Survivor Series en vivo con tu cuenta de Netflix. Compra tu cuenta por lo legal, paga tu cupo de miembro extra, no es muy caro. O bueno, pues ya si no te da la economía, ya sabes también cuáles son los medios para poder ver lucha. Así que no hay excusa para poder perderse la serie de los sobrevivientes. Así que sin nada más que decir, un abrazo para ti y un abrazo para todas las personas que nos escuchan. Se cuidan.